Ahí estamos. Ya me... Miss, tu cámara está apagada. Daría, tu micrófono está apagado. Miss Arela, tu micrófono está apagado. Apaguen sus micrófonos ustedes. Ok. Muy bien, vamos a empezar a ver. El día de hoy, en nuestro tema de personal social, va a ser el tema del Tahuantinsuyo. A lo largo del paso del tiempo en el antiguo Perú, solo 3 sociedades alcanzaron un nivel de desarrollo cultural suficiente para ser consideradas como grandes civilizaciones. Estas fueron los aztecas y los mayas y los incas. Fueron 3 civilizaciones. Los aztecas y los mayas fueron en México y los incas fueron en el Perú. Los incas conformaron un gran imperio territorial controlado por una autoridad central y dejaron un gran legado para nuestra cultura. Los incas habitaron los países de América del Sur, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, teniendo así un gran dominio sobre la región andina de Sudamérica. Estaban organizados en lo social bajo una estricta jerarquía. ¿Cuál era esa jerarquía? Vamos a ver. Llegaron como un pueblo pequeño desde el altiplano hasta el Cusco. El altiplano es la zona de Puno, por ahí. Hasta el Cusco, donde se unieron a otros pueblos alcanzando más poder e importancia. En el gobierno de Pachacútec, que su territorio se extendió, fortaleciendo así el gran imperio incaico. Ahora, ¿cuál fue su división política? Su división política en el Tahuantinsuyo fue la siguiente. Por el norte, Chinchaysuyo, gran parte del Perú hasta Ecuador. Luego tenemos por el sur, esta franjita de acá, Collasuyo, llamado Collasuyo, que abarcaba parte de Tacna, parte de la sierra del Perú, hacia Chile y Argentina. Luego tenemos el Antisuyo, que estaba al este,
abarcaba una parte de Bolivia, nuevamente toda la sierra del Perú, hasta Ecuador. Y por último, el Continsuyo al oeste, ¿no? Que abarcaba lo que era Arequipa, Moquegua. Acá está, este pequeñito. Continsuyo significa región pequeña, ¿ya? Suyo significa región, ¿ya? Tahuantintawan es una palabra quechua que significa cuatro regiones. Luego tenemos la base social, el estado social que tenía en ese tiempo los incas, ¿no? Se dividía en la realeza, que estaba conformada por el inca, la coya, que era la esposa del inca, y el príncipe llamado Auqui. Luego venía la nobleza. La nobleza se dividía en dos partes, nobleza real o de sangre y la nobleza de privilegio. Dentro de la nobleza real se encuentra la familia del inca, y la nobleza de privilegio era las familias que servían al inca. Y por último, el pueblo, que se dividía en tres, los Hatunrunas, los Mitimaes y los Yanacunas. Ahora vamos a hablar cada uno de ellos. El inca pertenecía a la realeza. Acá está el inca. Considerado hijo del sol, del dios sol. Era el jefe máximo del Tahuantinsuyo. Y en este grupo, o sea, en el grupo de la realeza, se encontraba la coya, que era la esposa del inca, su hijo el Auqui, que era el hijo legítimo del inca, el hijo heredero del inca, el Auqui, ¿ya? Luego venía el no heredero del trono, y por último venían las ñustas, ¿no? Que eran las hijas del inca. La nobleza de sangre, como ya les había explicado, eran los familiares directos del inca y altos jefes. Luego venía la nobleza de privilegio, que eran los curacas, los curacas eran guerreros y personas que se hicieron nobles por haber hecho algún servicio dado al inca y a la sociedad, ¿no? Entonces, bien diferenciados tenemos nobleza de sangre, la familia directa del inca o altos jefes, y la nobleza de privilegio, que eran justamente los curacas, que eran personas y guerreros que se hicieron nobles por algún hecho dado al inca. Luego tenemos los Hatunrunas, que ya hablamos del pueblo. Los Hatunrunas eran los campesinos de los Ayllus. Recuerdan que la palabra Ayllus era familias. Luego teníamos los Mitimaes, que eran grupos trasladados a otras regiones para colonizar. Y por último, los Yanaconas, que eran los servidores del inca y no tenían ayllu, o sea, no tenían familia. Las actividades económicas. La agricultura fue la base de la economía, siendo la papa y el maíz los productos de cultivos principales. En el tiempo del Tahuantinsuyo, los incas cultivaban la papa y el maíz. Esos eran sus principales cultivos en el tiempo del Tahuantinsuyo. También sembraron otras frutas como la palta, el camote, la quinoa, el ají, la oca y la yuca. Por otro lado, también criaron la llama, alpaca y el guanaco. El guanaco es como una especie de alpaca, es parecida a la alpaca. También trabajaron el cobre, el oro, la plata, el bronce.
transformándolos en adornos para la realeza, ¿no? Para las orejeras, las narigueras, los pectorales que usaban los incas. Ahora, ¿qué es el ayllu? El ayllu estuvo formado por familias unidas por diversos vínculos, ¿ya? O sea, era un grupo familiar, es como decir una comunidad. Ya sea de sangre por descendencia de un mismo antepasado o compartir un lugar de origen, los pacarina. El jefe era el curaca, ¿ya? Entonces, el ayllu, decimos que estaban formadas por familias, ya sea unidas por diversos vínculos, ya sea de sangre, ¿no? Directamente familia de sangre como mamá, papá, hijo, o de repente porque compartían un mismo lugar, es decir, la comunidad educativa Nuestra Señora María de las Mercedes, ¿no? Somos un ayllu de la familia mercedaria, o sea, el ayllu mercedario. Es decir, no nos une sanguíneamente, pero sí el mismo lugar de origen, ¿no? Todos vivimos en el Agustino. También la base de la economía también fue ya que compartían el trabajo en las tierras para asegurar sus sustentos. O sea, los aylus, o sea, los jefes de los aylus, compartían la base de la economía, ¿no? Trabajaban en los campos para asegurar su sustento, su vida. Muy bien, ahora sí, abre en su libro en la página 69. 69. A mí, todos tenemos que actualizar nuestro audio. ¿Actualizar? Diré, aprender nuestro audio. Claro, porque ustedes saben que después que ya yo termino de explicar la clase, prendemos el audio. Muy bien, ahora sí, empezamos. Dice, el Tahuantinsuyo ocupó los actuales países. Ya está ahí Perú. A ver, un ratito, voy a compartir. Ya. Ya tengo una yo. Ya, hay uno que dice Perú. Ya, ahora vamos a escribir Colombia. 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 Ahí está. Ahí está en la pizza, en la pantalla. Colombia. Ecuador. Bolivia. Bolivia. Y Argentina. Espera. Ya, Colombia, ya está Perú, ahora Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina. En cada rectángulo Bolivia. Ya mismo. Espérame.
Yo ya estoy en Bolivia. No me he equivocado. Por ahí, Yeah. por el otro. Muy bien. Ahora, número, Ya, Miss. silencio, nadie me habla porque estoy grabando. La número 2 dice, relaciona a través de flechas según corresponde. Vamos a ver, vamos a relacionar con flechitas de acuerdo cómo estuvo la división política del Tahuantinsuyo. Dice, al norte, ¿quién estuvo? ¿Quién estuvo al norte? Yo, Chinchay Chinchaysuyo. Al norte estuvo Chinchaysuyo. Los puntos, ¿no? Los quiero acá abajo, Miss. No, no, no. Lo unen con líneas, así como está en la ahorita que estoy haciéndolo. Yo también lo delineé. Sur. De la Al sur. ¿Quién estuvo al sur? Coñazo. Collasuyo. Muy bien, Salvador. Collasuyo. Collasuyo. Al sur. ¿Quién estuvo al este? Constituyo. Al este. ¿Y suyo? Al este. Este. Suyo. Antisuyo. En el último. Y al oeste estuvo el Contisuyo. Suyo. Ya. Me gusta saber de mí. Ahora vamos a completar. ¿Ya? Dice, él era la autoridad del imperio y era considerado hijo del. Primero, él. ¿Quién fue considerado autoridad del imperio? Inca. Muy bien, Inca. Van a escribir ahí la palabra Inca. Mejor le escribe ahí en la pantalla. Ahí está. Yo ya le escribí ya. Inca. Ya, Miss. Ya. Ya, Miss. Ahora dice, era considerado hijo del. El Inca era considerado hijo de quién? Del dios sol. Del sol, muy bien, del sol. Hijo del sol. Ya, ahora dice que existían dos clases de nobleza. ¿Cuáles eran esas dos clases? Nobleza de sangre. Ya, esa es la primera. Sangre. Ya. La otra. ¿Y la otra nobleza? De privilegio. De privilegio. Ya. Espera, Miss.
Ya. Ya. Espera, Ahora. Ya, ahora. Vamos al crucigrama. Dice, completa el crucigrama. A ver, máxima autoridad del imperio. el Inca. Inca. Entonces, en la letra A vamos a escribir la palabra Inca. Mapa. Paisa. 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 Inca. Paisa. Espera. Ya, mi. Ya. Yo ya escribí ya todo. Luego dice, la letra B, dice, esposa del Inca. ¿Cómo se llamaba la esposa del Inca? ¿Cómo se llamaba la esposa del Inca? ¿Cómo? La esposa del Inca, ¿cómo se llamaba? Yo no he escuchado, pero tú estás escuchando esto. No sé. Yo no he Qué escuchado. atentos que han estado, ¿ve? Bien atentos han estado. Y pregunté, la esposa del Inca se llama Coya. Ya. Oya. Coya. Espera. Hijo del heredero. ¿Cómo se llamaba el hijo del heredero? ¿Cómo se llamaba el hijo del heredero? Conste, yo estoy evaluando las preguntas que estoy diciendo y no me contestan, ya tienen 0. ¿Cómo se llama el hijo del heredero Inca? ¿Y ¿Cómo? yo? No. Auyu. No era, el Auyu era la familia. No. No es el hijo de... Auki. 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 Ya. Ya. Y ahora, ¿cómo se llamaban los grupos que eran trasladados? Sí. ¿Cómo se llamaban los grupos que eran trasladados? Recuerdan que dentro del pueblo existían 3 grupos y había un grupo que eran los que eran trasladados. ¿Cómo se llamaban? No, el Auyu es la familia del Inca. Las familias. ¿Cuya? Mi. ¿Cómo se llamaban? Mitimae.
Mitimaes. Ya, Miss. Ya. Ahora vamos a completar. Ya. Vamos a completar. Solo. Ya. Dice, la base de la sociedad inca fue el... De la sociedad. ¿Cuál fue la base de la sociedad inca? ¿Qué, mi? La base de la sociedad inca fue el... Ayu. La familia. El Ayu. Donde el jefe es el curaca. ¿En dónde lo escribimos, mi? En la número 6, hijita. Ah, Y la otra, Miss, la de la seis. Un ratito, Salvador, un ratito. Vamos por partes. ah. Ya, Miss. La bases de la sociedad inca fue el Ayu, donde el jefe era el curaca. Ahora, el Ayu estaba conformada por... Ay, Dios. Familias Unidas. Familias Unidas. Las Unidas. Familias unidas por diversos vínculos. Espérate. Espera. Ya, ahora la página 71. Pero unidas por diferentes Vínculos. Esto, me falta. Ya. La número 8. ¿Por qué mi? Por diferentes vínculos. Escribe mi, pues. Y a ustedes también tienen que escribir rápido ya. Familias unidas por diferentes vínculos. Por eso. Listo. Ahora. Ya. Ahora, la número 8, le voy a dejar de tarea porque tienen que dibujar los productos que cultivaron en el pueblo inca. ¿Cuáles fueron esos productos? ¿Dónde voy? ¿Cuáles fueron los productos? El aguacate. ¿Aguacate? La palta también se le dice aguacate. Sí, pero acá se le dice palta. Aguacate es en otro país. La palta, ¿qué más? La papa.
La papa, ¿qué más? El maíz, ¿qué más? La oca, la yuca, todo eso van a dibujar. Luego van a pintar las estrellas cuyos nombres aparecen los animales que criaron los incas. ¿Ya? En el número 9. En el número 10, ¿quién fue el dios de los incas? ¿Quién fue el dios de los incas? ¿Quién fue? Inca. ¿Quién Inca. fue? ¿Quién fue? El sol. El sol. Muy bien, Salvador. Van a dibujar ahí sol, el sol. Yo dije la pregunta. Luego, la número 11, van a investigar cuáles fueron las formas de trabajo que existieron en el Tahuantinsuyo. Esto lo tienen que investigar, no está en el libro. La número 12, ¿cuál fue el inca más importante del Tahuantinsuyo y por qué? La número 13, ahí justamente está la pirámide que ya yo les había dicho. Dice el inca. ¿Quiénes estaban en la realeza, en la parte de arriba del Inca? El Coya, la Coya y el Auqui. En nobleza van a poner ahí nobleza de sangre y nobleza de privilegio. Y dentro de pueblos van a poner Hatun Runa, Miti Maes y ¿qué más? Yanaconas. Y van a escribir los 4 suyos y van a dibujar el mapa del Tahuantinsuyo. Y van a poner también, van a averiguar cuál fue la capital del Tahuantinsuyo. ¿Cuál fue la capital del Tahuantinsuyo? ¿Cuál fue? Fue el Cusco. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí hemos llegado. Tienen tarea, por favor lo realizan y me lo envían. ¿Ya? Porque ya estas tareas ya van a entrar para el segundo periodo. ¿Ya? O el segundo bimestre. Ok. Muy bien, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana. Nos vemos. Adiós.